Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a un nuevo programa del podcast La Cultura y sus locuras. Esta semana vamos a hablar de cine y para ello contamos con el actor Luis Callejo. También hablaremos de teatro, del Festival de Noctaira en Alcalá de Guadaira y para lo cual nos acompañará la delegada de turismo de esa localidad y también Cristina Almazán con su compañía y el espectáculo que van a realizar. También tendremos nuestras secciones habituales de misterios y leyendas con José Antonio, ese paseo histórico por Sevilla, recomendación de lectura con Librería Verbo y también volveremos con esos relatos de miedo de Natalia Carnales. Como siempre puedes escuchar este programa en iVoox y también en YouTube, al igual que programas anteriores, y seguirnos en redes sociales tanto en Facebook como en Instagram. Y sin más dilación, aquí empieza el programa número 19 de La Cultura y sus locuras. Bella y valiente, como siempre. Yo estoy agarrotado, paralizado, estoy. Me he dado cuenta este fin de semana en el telesilla de Cerler. ¿De qué? ¿De qué te has dado cuenta? ¿De qué? De que estoy en crisis. Y empezamos la semana con un plato fuerte. Escuchábamos al actor que tenemos ya al otro lado del teléfono, aquí en la introducción que hemos tenido, y él es Luis Callejo. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué? Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado lo primero de tenerte con nosotros aquí en el podcast, darte las gracias y por supuesto la bienvenida al podcast de La Cultura y sus locuras, Luis. Bueno, gracias a ti también, encantado. Pues bueno, te presento, no necesitas presentación, eres actor como hemos dicho, rostro muy conocido de nuestro cine, nacido en Segovia y bueno, hace una semana tuvimos a un compañero tuyo, José Luis García Pérez, con el que también compartes cartel en estas últimas series que habéis protagonizado en Netflix, La Noche Más Larga. Y bueno, quería pues preguntarte antes que nada, ¿qué se siente al pertenecer a una serie que está teniendo tanto éxito, Luis? Pues por un lado un poco de vértigo, pero sobre todo mucha alegría, ¿sabes? O sea, que los actores, o sea, lo que queremos es que los actores, los directores, todos los que estamos en esta industria, todo el que tiene un podcast, por ejemplo, lo que quieres es que te oiga mucha gente y que te vea mucha gente. O sea, que imagínate, dando palmas con las orejas, muy feliz sobre todo. ¿Y os esperabais sí, aparte que estoy muy contento con ese trabajo, con esta serie, ¿sabes? Es no sé, es un gran proyecto y equipazo, muchísimos medios y el ambiente lo tiene todo y me encanta lo que hacemos. Pues sí. En el rodaje, Luis, ¿hablabais de este posible éxito? ¿Se barajaba ya este éxito que iba a tener en la plataforma, en Netflix? Bueno, siempre sí se comentaba, ¿no? Sí. Apuntaba hacia ahí, ¿no? Que luego las cifras, yo qué sé, o sea, que es como es una cosa, es como contar en unidades o contar en millones, ¿no? Como esto es tan global, tan bestia, y sí. Yo la verdad que luego no ando muy pendiente de esas cosas. Me quedo con la idea de que se está viendo bastante, ¿sabes? Sí. En el mundo, más o menos. Entonces, luego ya los éxitos, aparte que luego las cosas siempre se empiezan muy potente, ¿no? Cada vez porque además hay muchísima oferta, ¿no? A nivel global en distintas plataformas, entonces pues bueno, siempre se empieza muy fuerte, pero luego siempre cada semana se están estrenando cosas nuevas. Entonces, bueno, tampoco se puede estar ahí arriba todo el día y supongo que habrá gente que lo consiga, pero yo qué sé, que estoy contento, muy satisfecho. Bueno, teníamos ganas de que funcionara así. Bueno, hablaba Luis de estrenos y también tienes un próximo estreno, si no me equivoco, es el 29 de septiembre en Movistar, sí. La serie Apagón, la cual también pues protagonizas. No sé si puedes contarnos algo, alguna primicia de esta serie. Bueno, a ver, soy el protagonista, bueno, los personajes, sí, hay varios personajes, pero el personaje principal de uno de los capítulos. Sí. El tema curioso de esta serie es que son 5 capítulos, es una serie autoconclusiva, y cada capítulo está dirigido por un director de doctorado, cual mejor. Uh-huh. Entonces, en principio son capítulos independientes sobre el mismo tema,
que no voy a hablar ahora, pero bueno, la gente en realidad ya lo puede ver en las redes de qué va. Y yo en concreto trabajo en un capítulo que dirige Rodrigo Sorogoyen, pero es que luego está pues Isaac Lacuesta, Raúl Arévalo, ¿cómo se llama? Alberto Rodríguez y Isabel Campo. Entonces, bueno, es como un repo que hay de directores tratando como el mismo tema, pero distintas historias con distintos personajes. Así es. Y esto, bueno, yo creo sinceramente que tiene muy, muy buena pinta. Bueno, por lo que he podido leer, es un apagón, ¿no?, que hay digamos, en la red de comunicaciones y demás de todo el planeta, por lo poco que se ha podido ver hasta ahora. Vale, o sea que esto se puede contar realmente. Sí. Pero bueno, coméntalo. Sí, eso, un apagón. Es que quiero aprovechar más o menos el argumento que tiene, como te digo, eso, pues el apagón ese que hay, las redes, qué pasaría en ese momento nosotros que estamos tan conectados y tan necesitados de estas redes. Y yo quería saber tu opinión. ¿Tú crees que sería necesario que en la vida real hubiera una especie de este apagón para que supiéramos valorar la cultura y todo lo que ella lo forma, que nos quedáramos sin cultura, sin cine, sin teatro, para que volviéramos a valorarla como antes o como nunca la hemos valorado? Bueno, es que, a ver, en este caso el apagón no se trata de quedarse sin cultura, sin redes, sin nada, es quedarse sin prácticamente nada. Es de lo que va. O sea, imagínate un mundo en el que de pronto no tenemos electricidad, ¿sabes? Simplemente, solo con eso. O sea, este tipo de cosas, en otra época de la historia, pues no serían tan importantes, pero somos cada vez más dependientes de la tecnología. Entonces, en ese sentido, el punto de arranque de la serie es muy original, está muy bien porque por un lado somos grandes usuarios de tecnología punta, pero luego tenemos enormes carencias. Quiero decir que es como... Dice, ¿a qué apunta mi niño si tienes hijos? ¿A qué le apunta? ¿A clases de informática y a idiomas? ¿O que aprenda a hacer fuego y en los Boy Scouts? ¿No? Entonces, por ahí va la cosa. O sea, que en el fondo somos, por un lado, cada vez más poderosos y por otro lado, cada vez me da la sensación que estamos más indefensos. Creo que es lo que, en ese sentido, es terrorífico. Somos cada vez más dependientes de máquinas y cada vez sabemos hacer menos cosas con las manos, ¿no? ¿Y tú crees que al mundo del cine, a tu profesión, ayuda esta dependencia de la tecnología? Por eso te comentaba lo de si hubiera un apagón, me refiero, por ejemplo, a la pandemia. Es verdad que aquí en España, y muchas veces lo hablamos en el podcast, se valora a veces muy poco, o nos valoramos nosotros muy poco. Sí, se ve por dónde vas, pero bueno, que no tenía exactamente que ver con el guión, pero efectivamente, hombre, yo creo que ya ha quedado claro, ¿no? Con la época de pandemia, pues se ha visto que el consumo, precisamente gracias a las plataformas, a la tecnología, el consumo de cultura, de cine, de música, en fin, ha sido masivo. Entonces la gente verdaderamente estaba muy muy necesitada y yo creo que eso va a quedar grabado para siempre en todo el mundo, ¿no? O sea, es que nos ayuda a vivir, a vivir mejor. Eso es clarísimo. Hablabas, Luis, de plataformas. Tú, personalmente, en tu vida cotidiana, ¿eres más de plataforma o eres más de televisión clásica o eres como el amante del cine, el amante clásico del cine en la sala? A ver, lo que más me gusta es ir al cine. Lo que pasa es que entre el trabajo y los dos niños que tengo, yo llevo unos años, los niños son muy pequeños, que para mí es como si hubiera era digital. Quiero decir que no dispongo prácticamente de tiempo para ir al cine ni para hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, alterno un poco de plataformas, un poco de tele convencional, en el plan de, bueno, al viejo estilo, pongo la tele y a ver qué hay, ¿sabes? ¿No? Y ya está. Y eso es lo que hago. Y luego, pero lo que más valoro cada vez, sinceramente, que tampoco voy mucho, es en realidad es el teatro, ¿no? Lo que pasa es que por esto que te digo, con los peques tengo, o sea, que ya bastante tiempo me paso yo haciendo películas y series o teatro en su caso, como para ir a verlo también. O sea, lo consideraría prácticamente abandono del hogar. O sea, no hay quien concilie de esa manera. O sea, que sería injusto para mi familia que yo estuviera disfrutando del ocio. En fin, que luego hay sus momentos, pero también te digo, creo que por ejemplo, cojo
una frase que dice Mayorga, el escritor de teatro, Sí. que dice que preguntando sobre teatro en una entrevista le escuché que decía Juan Mayorga, que decía que veía el teatro como el arte del futuro. Creo que precisamente va a ser, todo lo que sea en vivo y en directo va a ser cada vez más valorado. Pues sí, sí. Y es verdad que no lo sabemos valorar. Y quiero aprovechar que has dicho lo de teatro, Luis, porque tus inicios, por decirlo de alguna manera, fueron en Derecho, estudiando en París, pero esa idea de abogado, por lo que he podido leer, cambió cuando te apuntaste a un taller de teatro. Entonces, tú que has Así estado es. también en las tablas, ¿se vive más un personaje cuando lo interpretas en las tablas o cuando se interpreta delante de una cámara? Bueno, para empezar, Derecho lo estudié en la Universidad Autónoma de Madrid y me fui un año de Erasmus allí a París. Ujú. O sea que, bueno, y se cruzó el teatro por medio, que me salvó la vida en ese momento y me la cambió para siempre. Y no sabría decirte, a ver, es que en esto hay muchos matices, pero probablemente es en teatro donde vas encontrándole, donde le vas encontrando todo, donde lo vas habitando, te va habitando el personaje cada vez más y más. Eso es bastante, creo que es bastante claro. Y luego dentro de eso, fíjate, hay una cosa tan tonta, pero tan importante como si tiene una función, un personaje, lo llegas a hacer 20 veces y te parece que ya lo tienes, resulta que, por ejemplo, si se da el caso, como a mí me ha pasado, de una misma obra, hacerla 100 veces, ahí de pronto entras en un universo que ya es un viaje interespacial, porque de pronto cada día ocurren cosas nuevas, cada día vas descubriendo algo nuevo. Imagínate, o sea, cuando piensas que ya lo tienes, cada función te va sorprendiendo. Y ese proceso sí que es fascinante, eso es alucinante, eso no se puede recrear en cine o en teatro, no es en televisión, vaya, esa sensación. Y decías que te salvó la vida, has dicho el teatro, ¿por algún motivo, Luis? Bueno, sí, porque yo en realidad me puse a estudiar Derecho porque no sabía qué hacer y Sí. tenía un poco de miedito en la vida, ¿no? Sí. Estaba como perdido. Sí. Y de pronto el teatro no solo me la cambió, sino yo diría que me la salvó. Tampoco pensaba en suicidarme, pero vamos, que sí, que era todo muy aburrido, muy gris, no sé, de mucha inseguridad, de todo. Y de pronto encontré un foco, una vía, una autopista en la que me metí. Y más allá de lo que ha pasado después, que me estoy yendo bastante bien en la profesión, pues lo gocé desde el principio. O sea, desde el principio lo sentí como un triunfo, me dio seguridad en la vida, me dio alegrías, encontré algo que me hacía feliz, estar actuando, de pronto era como encontrar un sentido a la vida. Y Luis, ¿has echado la vista alguna vez atrás y has dicho qué hubiera sido de mí si hubiera seguido esa carrera y hubiera sido abogado? ¿Has pensado alguna vez en ello? Ay, pues creo que no hubiera sido muy buen abogado. Igual de pronto habría encontrado esa beta de actor que digo yo que ya tenía, Sí. la habría empezado a aplicar en algún momento, pero no lo sé. No, creo que, o sea, no quiero ni pensarlo, pero me gustaría menos que esta. O sea, La vida que llevo ahora, estoy seguro. No tenía cualidades para el derecho. O sea, a mí me pone una multa y no pienso en recurrirla o que ha pasado algo, digo, bueno, la pago y se acabó, ¿sabes? Entonces eso no es actitud de abogado. Eso sí. No, bueno, pero después, sí hablando de eso de luchar, ¿no? De luchar esa multa, tú has luchado mucho porque has tenido papeles no fijos y demás, y hasta he leído que, además me ha sorprendido, que hasta los 40 años no tuviste tu primer papel fijo en el cine, en la interpretación. En la serie, sí. Sí, Y- en el barco. Hasta entonces solo había sido picoteos o trabajos en películas con personajes no muy grandes, y en series, yo que sé, igual había trabajado ya en 30 y iba, en algunas es que era escandaloso, se iba un día y ya está, y me mataban. O sea, que era así, una tras otra. Tengo un buen repertorio ahí entonces tengo muchísimos trabajos así, de un día, de dos, de cosas así. O sea y nada, que pues sí, a cada uno le llegan las cosas cuando le llegan o no le llegan. O sea que Exactamente, bueno, pero me encantan los lo has dientes. luchado, ¿no, Luis? Es decir, como decía los de... Sí, pero claro, Sí. de lo que hablo es que he luchado porque era algo que me gustaba. Entonces Vale, para mí vale, no era tanto una claro. lucha. Quiero decir que en el mundo del derecho hubiera sido un pececillo por ahí perdido sin impulso, sin ilusión. Pero en esto, como era algo que yo notaba que se me daba un poco bien y sobre todo que me gustaba, pues ya no era una lucha, era mi propia vida. Entonces el impulso
un impulso que tiene que ver con, no sé, con algo anímico, espiritual, con, ¿sabes?, intelectual también, pues entonces ya, aunque parezca más difícil que otras cosas, a mí me parecía más fácil. ¿Sabes lo que digo? Sí. Que no dejas de luchar porque en realidad te estás divirtiendo en mitad de esa tormenta, te estás divirtiendo en mitad de esa lucha. O sea, puede parecer una lucha, pero a mí me encantaba hacer casting, me encantaba ir a, no sé, me apuntaba a todo, hacer cortometrajes, yo qué sé, recuerdo épocas que hacía cortometrajes, igual mientras otra gente se iba al fin de semana a hacer actividades de tiempo libre por ahí, pues yo trabajaba en un bar por las noches y por las mañanas sin dormir me iba a rodar cortometrajes. Y para mí eso era felicidad total. Porque se nota que te gusta, es lo que decía. Si Sí, te gustan las cosas, claro, las luchas. claro. Hombre, es que, sobre todo si estás, o sea, que hay gente que descubre esta vocación con 2 años, bueno, me he pasado con 7, con 15, con yo qué sé, pero si la descubres en cierto momento, una edad 22, 23 años, y encima estás muy perdido en la vida, cuando encuentras una vía, pues es que te agarras, vamos, que te parece que vuelas. Y Esa Luis, es la sensación para mí, vital. ahora que has dicho lo de que empiezas a tenerlo a los 7, a los 15, como tú a los 20 años y demás con esos cortometrajes, ¿qué opinas de que ahora, yo por lo menos lo veo así, gracias más a las plataformas, a esas redes sociales que tanto utilizan, ¿qué opinas de esos actores, actrices que llegan al estrellato con la primera película y ya están en la cima? Eso ha pasado siempre, ¿eh? No es de ahora. ¿Sí? O sea, quiero decir que ahora a lo mejor se sabe más, pero ha habido casos de toda la historia, de gente que empieza, quiero decir, pero hace, desde el principio del cine, gente que triunfa con la edad que sea, porque hay que recordar que esta profesión de niños que con 7 años hacen su primera película y ya son estrellas, ¿no? Con 7, con 14, con 15, con 16. Pues bueno, yo que sé, aquí es que como yo creo que hay tantos caminos como personas, no creo que sea ni mejor ni peor, a cada uno le toca el momento que le toque. Yo, egoístamente, me quedo con el mío, o sea, digo, pues me conviene que me guste el mío. Creo que puede tener ciertas pegas triunfar muy pronto, o que te vaya muy pronto, porque claro, si empezar muy arriba en una profesión que es tan inestable, como te acostumbres a eso, pues claro, efectivamente no va a ser así, por muy bien que te vaya, si empiezas muy arriba, luego solo queda ir para abajo o volver ahí arriba, ¿no? Entonces el camino se hace más penoso, quizás. No sé, o sea, que yo conozco casos pues de chavales que te has encontrado en la profesión que de pronto están estudiando en el colegio, en el instituto, y están más preocupados por ver si les sale otro nuevo trabajo que por su vida de chavales, de ir al colegio y de hacer deporte o jugar, ¿sabes? Entonces eso, bueno, hay que saber manejarlo. El ego, la ambición, el éxito, el salir de la mediocridad, eso te acompaña toda la vida. Y lo puedes aprender con 12 años o no aprenderlo nunca. Y estar ahí siempre obsesionado con el triunfo, con la fama, con el trabajo. Bueno, hablaba y de hay eso. Cosas más importantes, por supuesto la vida es más importante que cualquier arte. Sí. Pues sí, tienes toda la razón. Y ahora que hablabas de camino, del camino de los actores y las actrices, el tuyo, como estábamos hablando, plagado de éxito, pues La noche más larga, Apagón, que se estrena en breve, también, si no me equivoco, está ahora rodando otra película, Verano en Rojo, en la que también eso es. Participas. Luis, ¿cuándo sabe un actor que está en la cima o que está en lo más alto y que está ahora mismo en su mejor momento? ¿Eso se nota? ¿Lo captas o no? No lo sé. Siempre... voy a decir, o sea, siempre va a haber, mires donde mires, o sea, ya lo decía Calderón de la Barca en La vida de sueño, ¿no? De uno que miraba pobre, miraba para atrás y veía a otro más pobre que él. Quiero decir, que mires hacia abajo, mires hacia arriba, siempre va a haber gente. Siempre va a haber gente, a ver en resumen, por decirlo un poco groseramente, pero al final, siempre va a haber gente que la tenga más grande y siempre va a haber más pequeña que tú. Entonces, entrar en eso no merece la pena, pero por supuesto, si alguien me dice cómo evitarlo, que me lo diga, porque sí que lo haces. Pero el techo no lo sé. Yo creo que sí vas intuyendo ya, o sea, hay gente que está por encima de mí, pero a años luz, en este país y fuera, quiero decir, y gente que trabaja menos que yo que también. Entonces no estoy en ninguna cima, estoy navegando nada más. O sea, esto es una ola constante. Y bueno, sí que tienes la impresión a veces de que hay ciertos papeles, o sea, como el que estás dentro, esto que se dice a veces, ¿no? Como dentro de una liga, estoy más o menos dentro de una liga que no está mal. O sea, que siempre, y lo que mola de la profesión, y a la vez también puede ser angustioso, pero creo que no, sobre todo mola, es que hasta el último momento de tu vida siempre puede haber esa oportunidad de hacer ese papel que no te habían dado hasta entonces y con él
y con él hace que alcances la gloria. O sea, te puede ocurrir con 50, con 70, con 80. Entonces yo creo que vivimos de eso también los actores, de ese gran papel que todavía no nos ha llegado. Entonces, bueno, ¿sabes? Pues yo no me siento en la cima para nada. Si esto es la cima, quiero más. No es la cima. Miro hacia arriba y veo gente y veo cosas. ¿Sabes? Y no miro solo hacia abajo. Y Luis, ayudar a escalar esa cima o surfear esa ola que decías que hay que coger en el momento. Tú hablas muchos idiomas, hablas inglés, francés, también hablas un poco de italiano. ¿Te han ayudado alguna vez en tu profesión esos idiomas? ¿Lo has tenido que utilizar o te ha abierto puertas? Pues lo he usado bastante poco. En teatro usé bastante el inglés una época, porque estuve en un par de compañías en Madrid que hacíamos teatro en inglés, y en otra muy, muy curiosa que hacíamos teatro bilingüe, o sea, distintos experimentos. O sea, por ejemplo, el mismo reparto, hacíamos la misma obra, pero unos días la hacíamos en inglés y otro en español, que llegabas ahí y pronto decías, uy, que toca, ¿no? O yo que sé, un Romeo y Julieta que hicimos que los Montesco hablaban en inglés y los Capuleto en castellano, aunque luego todos hablaban todo. Entonces era un ejemplo muy curioso. Pero no lo he explotado lo suficiente. He hecho cosas, pero ves, ahí por ejemplo sí que tengo claro que a nada que tenga una oportunidad, no pienso mover un dedo, porque nunca, bueno, en fin, que yo voy haciendo mi trabajo. Una de nuestras profesiones es que no hace falta que te vendas, porque ya te ven, pero yo confío en tener oportunidad de abrir un poco mercado en algún momento, sí, de trabajar más en inglés y sobre todo en francés, que no sé si porque empecé allí a hacer teatro y tal cual, el cine francés siempre me ha maravillado, y trabajar en idiomas o con acentos siempre es algo que te obliga a dar como la vuelta al calcetín, o sea, como a reconvertirte, ¿sabes? Directamente te hace más fácil también hacer otros personajes. O sea, que sí, que es una vía que se puede, que espero que se abra un poco más de lo que he hecho hasta ahora, porque creo que puede aportar todavía. Sí. Luis, hablabas también, que leí hace poco, del síndrome del impostor, que tú le llamas, de esos papeles... Bueno, no lo llamo yo, existe por ahí, ¿no? O sea, exacto. Sí. ¿En tu profesión, en el cine, hay mucha entrega de papeles por amiguismo o no existe eso? Uy, bueno, a ver, una cosa es el síndrome del impostor, que es, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar, al principio nos daba mucho respeto, al contrario, bueno, igual que hay mucha gente, siempre la ha habido, que directamente dice, mejor que haces esto, yo quiero ser actor, oye, me puedes enchufar y tal cual, y otra gente que de pronto teníamos otra actitud, que es que casi no te consideras tú mismo actor, ¿no? Decías, no, todavía no estoy preparado, porque además te lo inculcaban un poco en las escuelas, como te queda mucho por aprender para poder llamarte actor, y efectivamente, luego hay talentos naturales por ahí que alucinas, ¿no? Y en cuanto al enchufismo, eso por resolverlo del síndrome del impostor, que siempre es la cosa de, joder, a veces es una falsa humildad también, que si alguien te ha cogido para trabajar en algo, pues si allá ellos, si se han equivocado, tú estás ahí, pues estás por algo. O sea que, pero sí, tiene que ver con la inseguridad, ¿no? La cosa es decir, te puede durar un tiempo, para mí ya se me ha pasado hace mucho, claro. Digo, si estoy aquí, llevo tanto tiempo trabajando, pues no creo que esté engañando a nadie. Y sobre el enchufismo, creo que es una de las profesiones donde es más complicado enchufar a alguien, ¿sabes? Porque tienes que dar la cara, o sea que por muy amigo que sea, yo imagínate, soy director y tengo un súper amigo que quiere ser actor, pero no se le da, pues no se le da. Es que si lo enchufo, tiro piedras sobre mi tejado, ¿me entiendes? Sí. O sea, nadie va, ¿no? Mientras que en otras profesiones, a lo mejor que simplemente es dar, pues pasar un teléfono para que llames a este y tal y cual, pues eso es más fácil porque no estás presente tú ahí, ¿sabes lo que quiero decir? Sí. No, nadie se va a enterar de lo mal trabajador que eres, pero de un actor, de un músico, enseguida van a decir, oye, ¿quién lo ha metido aquí? ¿Quién lo ha metido? Porque no vale para nada. Pues eso. Es complicado entonces. Bueno, Luis, también has estado 3 veces nominado al Goya. Sí. No sé si te queda esa espinita de no haberlo ganado. ¿Te gustaría tener, de lo que antes hablamos, esa oportunidad? Que no. Es que no estoy preparado para que me lo den, te lo digo. ¿No? O sea, no sé. No, que no, ya te lo digo que no. Y las 3 veces que me han nominado me ha parecido justo campeón el que se lo ha llevado. Así te lo digo clarísimamente. Entonces, no. O sea, no tengo ningún problema. Prefiero, vamos, eso, a la tercera bala vencida no ha sido, pues prefiero que no haya quinto malo, que me lo den a la quinta. O que no me lo den nunca, yo qué sé, o que me den un Goya de honor, o que no me lo den, yo qué sé, es que... No te quita el sueño, ¿no? No tengo ninguna espinita clavada con ello. Quiero decir que más o menos entre estar nominado
O sea, eso sí, estar nominado, Sí. estar 3 veces nominado. Yo creo que estar nominado, que te lo den, ya más o menos estás en el mismo saco, Sí. ¿sabes? No. Sí. Es Claro, y luego, difícil, de hecho, difícil funciona un también. poco así. Oye, a ti te la han dado, ¿no? Digo, no, estoy nominado. Ah, yo pensé que te lo habían dado. Pues al final es lo mismo una cosa que la otra. Hombre, dama que estás nominado y salir allí como que estás nominado en una gala, y además con la de actores y actrices que hay en España, es complicado. Claro. Pues por eso que ya está bien, ya está bien. Sí. O sea Luis, te que quería... nada, que lo tengo que hacer. Estoy en un momento de mi vida también Sí. un poco bisagra. Quiero hacer mejores cosas, Pues sí. profundizar más en mi trabajo, echarle más horas. Bueno, estoy ahí dándole vueltas y afrontar papeles distintos, arriesgar un poco más, ¿sabes? Genial. Y a por ello voy a ir. Entonces, no por el Goya ni por los premios, pero por satisfacción personal. Pues sí. Y Luis, que te voy a preguntar, ¿qué se siente al estar como ese último papel de La noche más larga en un, digamos, un psicópata, en un demente, en un centro psiquiátrico? ¿Qué se siente al hacer ese papel? Pues es un juego muy divertido, porque en el fondo es todo un juego. O sea, precisamente con un papel así es imposible meterse en la piel de un personaje así. Ahí tienes que estar muy arrugado por tus compañeros, que tienen que hacer que se creen lo malo que eres, y luego por todo, por cómo se rueda, ¿no? O sea, que hay un juego efectista en muchas ocasiones para retratar a un personaje como este, con cómo se rueda, con los primeros planos, con unas miradas, unas cosas así. Pero sobre todo la sensación de jugar a indios y vaqueros, porque como es imposible meterse en la piel de un personaje así realmente, pues lo que hay que hacer es jugarlo. Y todos sabemos cómo son más o menos este tipo de personajes en las películas. Pues Ya sí. está, en la vida real, pues bueno. O sea, te podría hablar también que tuvimos unas conversaciones con una psiquiatra, nos hablaba que un psicópata como mi personaje, un psicópata puro, que tienen algo que hay algo ahí extraño que solo estar con ellos a su lado te inquieta, te da miedo, ¿no? Pues bueno, vamos a eso. La verdad Dentro que de sí. todo, mi personaje tiene unas motivaciones muy claras, Sí. que son las que he intentado llevar yo ahí. Intentar no hacer de malo, sino defender, como mi personaje defendiendo su propia vida. Y para ello, pues tiene que jugar sus cartas y ya está. Pues sí. Sin malos rollos, sin enfrentamientos. Solo, mira, yo tengo un objetivo. Si me queréis, me vais a tener que seguir, porque si no lo vais a pasar mal algunos, quizás, ¿sabes? Y el lenguaje no verbal es increíble el que hace, ¿eh? La verdad hay que Bueno, decirlo. te agradezco. Luis, pues me Agradezco. gustaría, antes de despedirte, hacerte una pregunta que es común a todos los invitados que pasan por el podcast. Y así Lo sé. conoceros un poco más. ¿Ya vienes entonces con la lección aprendida? Sí, a mí no sé por qué, es que cuando escuchando tu programa y oí la pregunta dije, me salió Robert De Niro. Sé que es un topicazo, Sí. y hay muchos otros actores y actrices que admiro, y no solo en Estados Unidos, en España, no sé qué, pero por alguna razón siempre está ahí el jodido Robert De Niro. O sea, es que siento una reverencia máxima. También te diría que al mismo nivel estaría en un momento a Javier Bardem, ahora que lo estoy pensando. Pues uno de los dos, estar en esa piel que son tantas pieles y tantos ojos y tantos cuerpos. Pues sí. Quiero decir, no sé, es prácticamente magia, ¿no? Lo que hace esta gente. Dos muy buenos Eso, actores. ¿ves? Hablando de hablan. cima, eso sí que es claramente cima. O sea, aunque seguro que si le preguntas a Bardem, por ejemplo, pues diría, vete tú a saber lo que te dice, no tengo ni idea, pero vamos a ver. No sé. Mira, hace poco, sí. ¿qué cacho de entrevista hoy? Y acabo con esto, ¿vale? Sí, no. A Robert De Niro, que le preguntaban, Sí. ¿cuál es el mejor actor el actor que mejor te ha parecido de todos los actores con los que has trabajado? Sí. Y se quedó así un rato, claro, ya es un señor mayor y tal, se quedó así quieto un poco y dijo, myself, o sea, él mismo. Y ya está, ¿sabes? Mira, es verdad que muchas veces, oye, ¿con quién mejor que con uno mismo? Pues eso, ya está. También lo dijo y se tronchaba de la risa a la vez, pero a la vez que lo dice, la gente también se ríe porque dice, pues no me extraña, tío, porque eres el amo, o uno de ellos, vamos. Pues sí. Yo Bueno, qué sé. Y sin embargo también se va a morir, me cago en la mar. Si tengo la posibilidad, le preguntaré a Javier también por el tema de la cima. No sé si pasará por el podcast. Su hermano sí. Su hermano lo tenemos para septiembre, Carlos, que pasará por aquí por el podcast. Y bueno, le preguntaré también eso de la cima y me acordaré de ti a ver qué nos responde. Pues A ver qué dice. A ver qué dice, exactamente. A ver si Te lo has mandas un notado saludo alguna de mi vez. parte. Dime.
Que digo a ver si lo has notado alguna vez lo de la cima. Venga. Pues Luis, para mí ha sido un placer, de verdad, aprender de ti, escucharte, hemos aprendido mucho, la verdad que da gusto hablar con gente como tú y nada, te deseo muchísimo éxito en esos próximos estrenos, que tu serie de La noche más larga siga también con ese éxito que ya está teniendo y lo dicho, un abrazo muy fuerte y muchas gracias, Luis. Un abrazo, Alejandro, gracias a ti también. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez. Pues llegamos de esta manera a la sección de misterio, de leyenda, a la que cada semana nos trae y nos cuenta José Antonio. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ale, a ti y a todos los oyentes. ¿Qué hay? Pues muy bien, nada, aquí deseando de hablar otra vez contigo para que nos cuentes esa segunda parte de esa ruta que estábamos haciendo por Sevilla y que dejamos pues por la calle, si no me recuerdo mal, la calle Cervantes la semana pasada. Efectivamente, era el eje que constituían en nuestra ruta y siguen constituyendo la iglesia de San Andrés con la iglesia de San Martín, unidas mediante la calle Cervantes, pero como habíamos comentado fuera de línea, había pensado en lugar, o sea, una vez llegar a la confluencia de la calle La Araña, tiramos el otro día hacia la izquierda, Orfila, vía San Andrés y Angostillo, y hoy vamos a coger hacia la derecha. Vamos a tomar camino hacia la derecha. Y bueno, entre otras cosas, porque forma parte de esa arteria, es decir, San Martín, sí. San Andrés, Orfila y Cuna, que es girando hacia la derecha, que como digo es lo que vamos a hacer, llegaríamos hasta El Salvador, ¿verdad? Y es un eje principal de la ciudad, de esa ciudad antigua. Perfecto. Y además, de hecho, bueno, una vez llegamos a El Salvador, uniríamos con Álvarez Quintero, calle Franco y llegaríamos hasta la catedral, ¿no? Es decir, que eso se ve muy bien, yo siempre lo comento, en fotografías aéreas. Pues el Google Earth para eso es algo fabuloso, ¿eh? Uno se hace una idea más completa de las ciudades y de los cascos antiguos de las ciudades gracias a esas aplicaciones magníficas que tenemos hoy, ¿verdad? No tiene que estar uno con un papelón abierto en una mesa porque no hay espacio para eso, ¿no? Y la verdad que es más cómodo. Pues cuéntanos, ¿cómo entramos por esa calle Cuna? Sí, bueno, la calle Cuna es una calle pues que está prácticamente fosilizada en el viario, es decir, recibe el nombre primitivo. Cuando hablo el nombre primitivo me estoy refiriendo a mediados del siglo XVI, en torno al año 1556, si mal no recuerdo, que es cuando se funda la calle, el hospicio de niños, la antigua Casa Cuna, y de ahí recibe el nombre de la calle. Pero esa antigua calle Cuna iba desde la esquina de la calle La Araña hasta la esquina de la calle Cerrajería. La calle Cerrajería, que como sabemos es peatonal también, Cuna en algunos tramos no es peatonal porque hay algunas viviendas de particulares y demás, y algún vehículo que otro nos encontramos, pero Cerrajería sí es peatonal. Cerrajería es donde está, en la esquina de Cerrajería es donde está ubicada la ciudad de Londres. Digo la ciudad de Londres porque es un edificio regionalista muy importante del que ahora más adelante hablaré. Y el tramo que iba desde Cerrajería hasta la plaza del Salvador, hubo un tiempo en el que se denominó calle Arqueros, si mal no recuerdo, o calle de Carpinteros, pero a partir del siglo XVIII el tramo que va desde Cerrajería hasta la plaza del Salvador también se le denomina como calle Cuna. Y en el arranque de calle Cuna, esquina con La Araña, pues bueno, es de destacar el Palacio de los Marqueses de la Motilla. El Palacio de los Marqueses de la Motilla, que parece así a simple vista un edificio
muy antiguo, ¿verdad? Dice, bueno, se toma usted una idea, bueno, esto es por lo menos, ¿no? Nos da una idea de que pudiera ser del siglo XV, un palacio de corte florentino. Bueno, efectivamente es una arquitectura historicista, de corte historicista, que se lleva a cabo, pues, a principios del siglo XX. En concreto, pues, fue realizado entre el año 1921 y 1924. Años precisamente en los que la ciudad se está embelleciendo, preparándose para ese acontecimiento tan importante que será la Exposición Iberoamericana del año 1929, y que también se lleva a cabo un ensanche precisamente en ese tramo de la calle La Araña, hacia la iglesia, casa profesa de los jesuitas, que ya no lo eran porque, como sabéis, bueno, pues los jesuitas fueron expulsados y perdieron precisamente ese solar. Y este palacio, pues, se hace sobre plano de un arquitecto italiano, pero el que interviene como director de obras es Vicente Traveri Tomás. Vicente Traveri Tomás fue un arquitecto valenciano que sustituyó a Aníbal González en la dirección de obras de la exposición del 29. Es de corte historicista, como comentaba antes, muy italianizante, que es precisamente lo que está a la moda. Lo que ocurre es que, claro, que aquí lo que se emplea en los edificios historicistas, pues son temas más barrocos, ¿no? Se toman muchos motivos, pues, bueno, barrocos y renacentistas, y mudéjares, por supuesto. Y qué es lo que se hace en los edificios, por ejemplo, como el que comentaba antes, de la ciudad de Londres, ¿no? Y este edificio, de hecho, está últimamente en las noticias porque, por lo visto, lo iban a realizar una reforma y lo iban a vender para hotel. Y, en fin, creo que se ha generado un contencioso entre los miembros de la familia, porque hay unos que quieren, otros que no quieren, pero sí es cierto que alberga bastante patrimonio en su interior, referente pues a pintura, escultura, bienes muebles distintos, yesería, en fin, que aquello es una auténtica joya. Y es hablo en base, yo no lo conozco personalmente, pero hablo en base a unas fotografías de un artículo que vino no hace mucho en el periódico, y la verdad que sería algo fabuloso, ¿no? Que se pudieran abrir determinadas zonas de ese palacio a la visita turística. Y en la acera de enfrente, pues tenemos el Palacio de la Condesa de Lebrija. Como se dice, pues bueno, es uno de los palacios, si no el mejor pavimentado de Europa. Perteneció en su momento a Regla Manjón, mergelina, que ostentaba el título de condesa de Lebrija, académica de Bellas Artes de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, muy aficionada a la arqueología, amiga del pintor Sorolla. Su padre, pues bueno, había sido diputado a Cortes en Cádiz, original de Sanlúcar de Barrameda. Su marido fue Federico Sánchez Bedoya, un importantísimo político español, también de familia con muchísimas posibilidades económicas. ¿Y por qué cuento todo esto? Pues porque fue una de las que, si no la principal, de la que, suena un poco fuerte, ¿no? Pero hoy se le denomina como mecenas. Yo no veo mecenas hoy por ningún lado. Es decir, esta señora, como tenía posibilidades, pues compró terrenos en Itálica y se dedicó a llevarse todos los mosaicos que pudo, mosaicos, esculturas y demás, y bueno, y los tiene. Los mosaicos forman parte del pavimento de su vivienda. Además, de hecho, el palacio preexistía, es decir, ella lo que hace es comprar el solar, y entre el año, si mal no recuerdo, 1901 y 1912 es cuando realiza la reforma. El palacio existía ya desde el siglo XVI, ocupando el mismo solar. Ella lo que hace, pues, son las modificaciones y lo adapta, pues, a su gusto. Se puede, y lo digo para que todos lo sepan, se puede visitar gratuitamente los viernes
los viernes a las 10 de la mañana. ¿Y por qué digo a las 10 de la mañana? Porque se forma una cola que puede ser de mayor o menor tamaño, pero una vez entran todos los que están en la cola, cierran la verja. Vale. Y si la cola, pues, a las 10:05 está dentro, si llegas a las 16 minutos, ya han entrado todos y no se puede visitar, gratuitamente. Y digo esto porque la tarifa, la verdad, pues, es para pensárselo porque son 12 euros. La colección de mosaicos es extraordinaria. Como sabes, en Itálica se pueden visitar mosaicos, pero bueno, el hecho de que estén a la intemperie, pues, en fin, sufren el exceso de sol, la lluvia, la humedad, en fin, etcétera, etcétera, y ahí están en un extraordinario estado de conservación. Un poquito más hacia adelante tenemos, como he referido anteriormente, el solar de la casa cuna, de la antigua casa cuna, que la crea el Cabildo Catedral de Sevilla, pues a mediados del siglo XVI, y era un lugar donde se albergaban a los niños expósitos, es decir, niños que habían sido frutos, expósitos y abandonados, exactamente lo mismo, pues lo que se decía allí era literalmente abandonar a los niños. Hay un artículo de Richard Ford, que es un viajante inglés que recorre España, y Sevilla está entre las ciudades que recorre, y el testimonio es crudísimo. Estamos hablando de el primer tercio del siglo XIX, en torno a 1830. Richard Ford visita este sitio y, bueno, como digo, es estremecedor, es decir, era un lugar lúgubre. Allí pues iban, como digo, tanto nobles que tenían hijos fuera de su matrimonio, los dejaban allí con una determinada dote para que se mantuviera al niño en un buen estado de salud, con los cuidados pertinentes y demás, y en un determinado momento pues iban a recogerlo, sí, en fin, pasaran los años que pasaran. Pero claro, también dejaban allí abandonados a niños que eran fruto, pues bueno, de una determinada relación, un matrimonio que no lo podía mantener económicamente, las prostitutas que se quedaban embarazadas y no podían mantener a su hijo también lo dejaban allí. ¿Y qué sucedía? Que cuando no había para mantener a ese niño, pues al niño lo arrojaban por sí, no es un feto exactamente, pero bueno, hablamos de niños de días de vida hasta niños a lo mejor con 1 mes, 2, 3 o 4 meses, y lo arrojaban, o bien lo enterraban, si había pecunio, si había dote para enterrarlo, o bien lo arrojaban por un agujero. ¿Por qué digo esto? Porque es una información que se corrobora cuando en determinados momentos se hace una intervención, hablamos ya del siglo XX, una intervención sobre el solar para realizar la obra del cine paté y demás, y se descubren restos de huesos, claro que sí. Y de hecho todo eso, en su momento, yo cuando funcionaba el cine paté, creo recordar haber estado allí una vez. A mí no me pasó absolutamente, o sea, no vi nada, yo tampoco soy una persona propensa a ver estas cosas, pero sí se hablaba del fantasma del paté, del cine paté. Y a posteriori, pues se ha seguido relatando que, bueno, que allí pues se notaban presencias, lo que se cuenta en muchas ocasiones de las luces que se encienden y se apagan, en fin, artistas que han realizado allí alguna interpretación, pues en los camerinos también han contado que, en fin, notaban unas presencias extrañas. Ya cada uno, ¿no?, ha contado su versión de los hechos, ¿no?, que hayan acontecido. Y actualmente, bueno, después de ser Cine Paté fue Teatro Quintero. Ahora creo que es algo relacionado con el flamenco, con los espectáculos flamencos y demás. Y bueno, ahí está, ¿no? Ese punto de misterio y de leyenda, pues se lleva la palma el solar de la antigua casa cuna, de la antigua casa depósito. La casa cuna, como sabes, se trasladará a posteriori a lo que actualmente
es la sede de la Fundación San Telmo. Y un poquito más adelante yo además de hecho es un edificio acerca del que me gusta hablar mucho, que es, que lo he mencionado antes, la ciudad de Londres, ¿no? Ujú. La ciudad de Londres, que hace esquina con la calle Cerrajería y realiza el arquitecto Espiau. Este edificio se realiza a modo experimental, a modo de proyecto de lo que será a posteriori el edificio de la Adriática. El edificio de la Adriática es el que está en la Avenida de la Constitución, al principio, enfrente del Ayuntamiento, ¿no? Que se le conoció durante muchos años por Filella, ¿no? Porque tenía allí la confitería Filella en los bajos del edificio. Tenía una confitería extraordinaria allí con un escaparate que daban ganas de entrar cada vez que pasaba uno por allí. Bueno, pues el ensayo de lo que a posteriori será el edificio Filella, que es el que ha pasado a la fama, el edificio de la Adriática, es este edificio de la ciudad de Londres. Es una auténtica maravilla. Yo les recomiendo a todos que pasen tranquilamente. Además, es una zona de la calle donde da la sombra, ¿no? Da más la luz en el entorno de Cerrajería. Pero en la parte de cuna suele dar la sombra y se aprecian muy bien los detalles. Hay que retirarse un poquito porque es muy volumétrico y entonces la totalidad, la amplitud de la fachada no se aprecia muy bien como no te retires un poco. Y bueno, y detalles muy historicistas, los antepechos de los balcones, el trabajo de forja, el empleo del ladrillo, la yesería, es una auténtica maravilla. Y ya para terminar, pues desembocamos en la plaza, ese tramo que toma, como he dicho anteriormente, en el 18, el nombre de Cuna, ¿no? Desembocamos en la Plaza del Salvador, que es uno de los grandes cementerios de Sevilla. De hecho, hasta, bueno, pues, ahora si mal no recuerdo, como mucho, unos 3 años, Sí. unos 3 años y medio aproximadamente, realizaron unas obras de adecentamiento del pavimento y demás, y unos tubos que tenían que introducir allí. No recuerdo si eran de conducción de agua o de electricidad, y aparecieron unos huesos en la plaza en la plaza del Salvador, ¿no? Y entonces, claro, ya empezaron las especulaciones, bueno, ¿y de qué son estos huesos? Y pues claro, es que la Plaza del Salvador, como comentaba antes, es uno de los grandes solares de enterramiento de la ciudad de Sevilla, precisamente con motivo de la peste, ¿no? Sí. Y la cruz que sacraliza el espacio urbano, pues la que está allí en la esquina, subiendo se la denominaba como la Cruz de las Culebras, ¿no? Subiendo ya la cuesta del Rosario, pues aquello está lleno de enterramientos. Es decir, que el que se esté tomando una cervecita allí en la Plaza del Salvador, pues sabe que está situado sobre... Está bien acompañado. Y acompañado. Bueno, ¿y eso de la Cruz de las Culebras tiene alguna explicación? Yo lo he buscado en varias ocasiones. Es decir, la cruz, por lo visto, que está actualmente en esa esquina, ¿no? Que realmente nosotros la denominamos calle, es decir, Cuesta del Rosario, pero es la calle Villegas. La calle Villegas, sí. Actualmente no es, por lo visto, la cruz original que en su momento se ubicó allí en ese lugar. Pero probablemente la cruz antigua tuviera una representación de una sierpe, de una serpiente, ¿no? De una bestia, en definitiva, un animal imaginario, pero que en definitiva simbolizara el dragón, el mal, ¿no? Y bueno, es la representación propia del triunfo de la cruz, ¿no? Cuando el escudo, se me viene a la cabeza el escudo de mi cofradía, ¿no? El escudo antiguo de mi cofradía, de la estrella, que era la bola del mundo, ¿no? Con la serpiente enroscada y la cruz triunfante sobre la bola del mundo, que en definitiva el triunfo de Cristo, ¿no? El triunfo del cristianismo sobre el mal, ¿no? Del bien sobre el mal. Y esto es algo también, por ejemplo, la cruz de la Cerrajería, la que está actualmente, que estaba antiguamente precisamente donde está ubicado el kiosco de prensa que viene desde la calle Rioja.
Sí. cruza Sierpes y enlaza con Cerrajería, y es un kiosco de prensa, ¿no? Actualmente está Maquedano, en la esquina de Sierpes con ese tramo que también se llama Rioja. Bueno, pues ahí estaba la Cruz de la Cerrajería. Y la Cruz de la Cerrajería, bueno, pues llega un momento, si mal no recuerdo, creo que es en el veintitantos, creo que es Juan Talavera, el que la traslada al centro de la plaza de Santa Cruz, donde estaba la primitiva parroquia de Santa Cruz, que hoy ya no existe. Cuenta la leyenda que está la cenita de Murillo y demás. Pues si te fijas, desde el centro de la cruz salen unas cabezas de serpientes, y hay quien dice que la calle Sierpes recibe, o la calle de la Sierpes, recibe la denominación por estas serpientes que estaban situadas. No es exactamente una serpiente, es un animal mitológico, ¿no? Pero sí tiene la forma de serpiente. Pero bueno, esto es algo infundado, porque realmente la denominación de Sierpes es más antigua que el tiempo el momento en el que se crea esta cruz de forja, que si mal no recuerdo, creo que de principios del 17, 1640, 1630, 1640, no me acuerdo exactamente de la fecha, pero la denominación de la calle Sierpes es anterior, ¿no? Probablemente esa Cruz de las Culebras pues fuera algo similar, algo parecido a lo que había a la Cruz de la Cerrajería, ¿no? A la cruz de allí. Pues nada, si te parece, José Antonio, vamos a quedarnos ahí en esa calle Villegas, en ese principio de la Cuesta del Rosario, y si te parece, pues podemos continuar el próximo día y hablar también pues de un poco más de eso, de esas rutas que nos traes por Sevilla y demás, y ya bien Cuesta del Rosario, o bien tiramos para abajo para la Plaza San Francisco, Avenida de la Constitución, y ya me dirás cuál prefieres, el itinerario, cuál prefieres y demás, y ya nos sorprendes el próximo día. Sí, todo esto por supuesto que he contado. Si hay un bar de referencia otra vez, hay que parar siempre, porque uno no puede solamente dedicarse a andar y no. La gastronomía también es cultura, así que... La gastronomía es importante. Por allí cerca, lo digo para los oyentes que seguro que lo conocerán, está en la calle Lineros, cerca de por donde hemos estado, un bar que te ponen un café extraordinario y unas tostadas y unos churros magníficos, que es el bar El Comercio, que lleva allí años. En calle Córdoba, ¿no? Lineros, si coges por Córdoba, es decir, Córdoba, si llegamos hasta El Salvador, la que cruza. Correcto, Salvador, Córdoba, y Córdoba a la izquierda, Lineros, allí. Además, de hecho, en ese local es muy interesante, porque en ese local hicieron una reforma, que además de hecho estuvo cerrado bastante tiempo, y dejaron a la vista una estructura primitiva que había, si mal no recuerdo, del siglo XVIII. Pues, y se ve perfectamente, es decir, se quedó el ladrillo vista, es decir, que uno se toma un agape extraordinario, ¿verdad? Se quita el hambre, se quita ese regusto, ¿no? Esa falta de café, pues, y de camino ve algo histórico, ve un sitio histórico. Pues queda ese dato ahí dicho también, y lo dicho, lo retomamos el próximo día allí en esa Cuesta del Rosario, y ya nos dirás si tiramos para arriba o nos vamos para la Plaza San Francisco, ¿vale? Estupendo. Pues José Antonio, un placer haberte tenido otra semana más, muchas gracias, y nada, un abrazo muy fuerte. El placer es mío, y gracias a vosotros siempre. Un abrazo. Pues seguimos con el programa de esta semana y vamos a llegar a esta sección para hablar de teatro, de un festival que se está desarrollando desde el 19 de julio en Alcalá de Guadaira. Se llama Noctaira, y que tenemos el placer de contar con la delegada de turismo que nos va a hablar sobre él, Rosa Carro. Rosa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, te doy la bienvenida al podcast de La Cultura y sus locuras. Y como estaba comentando Rosa, ese festival que ya se ha convertido en una tradición allí en vuestra localidad, en Alcalá de Guadaira, y que se llama Noctaira. Vienes a hablarnos sobre todo de las últimas semanas de agosto y esos primeros días de septiembre, se desarrolla hasta el día 10,
en los que vais a tener pues distinta programación de teatro. Cuéntanos un poco, Rosa. Pues mira, te cuento. Nostaíra, esta es la sexta edición. Es verdad que la hemos conseguido consolidar como una de las programaciones culturales preferidas por los sevillanos durante el verano. Y como bien dice, pues empezaba el 19 de julio y ya estamos en la recta final. Y en estas últimas semanas de agosto pues vamos a poder disfrutar de teatro para adultos. Concretamente, pues el día 23 tenemos en otro sitio emblemático de la ciudad, como es la Harinera del Guadaíra, en su patio. Tendremos el teatro El viento que trajo cenizas, el 24 y el 25, el ballet Acciones de taberna y relatos de ultramar. Y el 26 de agosto tenemos un concierto de Airín y Juan Manuel Mantecón, que la verdad es que está todo el mundo muy deseoso de verlo. Juan Manuel es un alcalareño que ha cosechado muchísimos éxitos, ha trabajado pues con grandes productoras, para Ricky Martin, Alejandro Sanz, para muchísimos artistas, y vamos a tener el placer de poder disfrutar de un concierto donde él va a participar. Y el 27 de agosto pues tenemos otro teatro que se llama Sur de Leyendas, y en todos ellos hay un factor común, y es que la mujer es protagonista. Hemos querido este año dedicar los teatros de adultos a la mujer, y van a estar pues desde guionistas a actrices, directoras, creadoras, un poco en todos los roles. Bueno, después de esta entrevista vamos a contar también con Cristina Almazán, que es una de las compañías que están allí en Nostaíra, en estos días de teatro que bien nos cuentas. Y Rosa, quería preguntarte el tema de entradas, porque por lo que me has podido contar y por lo que he podido leer, el factor también es que es un festival gratuito, ¿verdad? Sí, lo pone en marcha la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Alcalá, y todos los espectáculos son gratuitos, pero sí es verdad que por un poco tener contabilizado el aforo que vamos contabilizando año tras año, pues las entradas se pueden conseguir en giglón.com, ¿vale? Porque y que no van a tener ningún problema. Y todos los días a las 9, justo antes a la entrada del espectáculo, también tenemos entradas que hemos reservado, porque al ser gratuito, desgraciadamente, pues sabes que hay gente que que reserva la entrada y después no viene, y hemos decidido se quedan fuera. Entonces hemos decidido este año probar también a dejar entradas en taquilla, y contamos con ellas para la gente que está cerca de última hora, que pueda también disfrutar de los espectáculos. Perfecto. Pues entonces lo podemos hacer a través de Giglón y también en la taquilla. Me imagino un poco antes, has comentado, ¿no? A partir de las 9, porque los espectáculos ahora dan comienzo, Rosa. Pues los espectáculos dan comienzo entre las 9:30 y las 10 de la noche. Ajá. Entonces, pues una vez que se abra en este caso, pues se abra la harinera o se abra el castillo, sí, que será sobre las 9 más o menos, pues la gente podrá también adquirir las entradas. De acuerdo, pues queda dicho. Nostaíra, en Alcalá de Guadaíra, la pueden conseguir las entradas a través de Giglón, a través de esa previa reserva, y también en la taquilla a partir de las 9, un poco antes del comienzo de la obra. Rosa, ya que te tenemos por aquí, he leído también unas rutas nocturnas que hay por allí por los molinos de vuestra localidad, y que creo que se desarrollan también ahora en septiembre, es la próxima, ¿verdad? Sí, las rutas nocturnas las empezamos a hacer el año pasado, con el Día Mundial del Pan, y fueron todo un éxito, y este año pues la hemos incluido en Nostaíra. Fueron la semana pasada hasta el día 11, y la gente pues ha quedado encantada, porque tienen un duende especial, va por todas las reservas naturales de nuestro Parque Oromana. Además son teatralizadas, va pues por todos los molinos. La verdad es que son preciosas, y la gente, pues como te digo, no ha quedado encantada, y las vamos a volver a poner ahora en otoño. Las fechas exactas todavía no las sabemos, pero en otoño vamos a poder disfrutar de muchas más rutas nocturnas, porque al final lo que queremos es dar a conocer nuestro patrimonio, que es un patrimonio diferente a lo que es el de la capital, Carmona y las ciudades que nos rodean. Y lo tenemos que hacer pues a través de este tipo de actividades. Perfecto. Pues nada, queda dicho todo ello. Tanto estas rutas, que estaremos atentos por redes sociales para que nos contéis también aquí en el programa, esas rutas nocturnas que se prevén para otoño. Y Rosa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucho éxito en esta recta final de Nostaíra, y que espero que vaya todo muy bien, ¿de acuerdo?
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por la labor que hacéis y de ayudar a los ayuntamientos, en este caso, a dar difusión sobre todas las actividades que ponemos en marcha para dar valor a la cultura, a nuestro patrimonio y a lo que en cada localidad pues vamos desarrollando. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, Rosa. Un saludo. Pues seguimos hablando de Noctaíra y tras haber hablado con la delegada de Cultura, con Rosa, vamos a hablar también con una de las actrices que forman parte de esta programación, de este festival, y ella es Cristina Almazán. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de saludarte, te doy la bienvenida al podcast de la cultura y sus locuras. Y bueno, Cristina, muchas gracias. Eres actriz sevillana, tienes tu propia compañía, la compañía que lleva tu nombre, Cristina Almazán, y ahora, si no me equivoco, miércoles 24 y jueves 25, la semana que viene, representas aquí en Noctaíra, en Alcalá de Guadaira, Labaret, canciones de taberna y relatos de ultramar. ¿Qué puedes contarnos acerca de este espectáculo? Pues mira, es un espectáculo, es un monólogo musical, es que soy yo sola en el escenario, sí. Y con la excusa de hablar de la primera vuelta al mundo de Magallanes y del Cano, con motivo de la conmemoración de estos 2 largos años de conmemoración magallánica y del Cano, sí. Pues esta mujer que existió realmente, Jeanne Barré, una botánica francesa del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII, pues a través de esa excusa de hablar de esa primera vuelta al mundo, descubro este personaje que es el que cuenta la historia, de estos hombres, de estos marineros, y va dejando ver cómo fue su vida, qué es lo que hizo, cómo ella, sin saberlo, iba a ser la primera mujer que diera la vuelta al mundo, 2 siglos después que le hicieran Magallanes y Elcano, y descubrir y dar valor a un personaje totalmente desconocido que tuvo una vida muy interesante y una aportación a las ciencias, bueno, a la parte de, ¿no?, a la rama de la botánica, fundamental. Vamos, a ella le debemos el conocimiento, entre otras muchas plantas y muchas especies de la bugambilla. Bueno, como bien dices, tanto esta obra, Cristina, como también el resto de obras que se van a representar en estas semanas de teatro aquí en Noctaíra, se habla mucho del papel de la mujer, se le da también mucho protagonismo a este papel de la mujer. Según tu punto de vista, ¿ha mejorado el papel o ha mejorado la impresión que se tiene de la mujer en tu mundo, en el mundo de la interpretación, en el mundo de la cultura, o todavía hay mucho camino por recorrer, Cristina? Mira, yo creo que estamos haciendo un trabajo desde hace unos años, desde hace muchos años, muchas compañeras, muchas actrices, muchas directoras, muchas escritoras, para buscar las mismas oportunidades que tienen los compañeros actores, los compañeros directores, los compañeros dramaturgos. Sigue habiendo una diferencia en cuanto al número brutal, ¿no? Y después pasa en el campo de la interpretación, en el campo en el que yo me muevo sobre todo, aunque también esta obra la he escrito junto con Borja de Diego, la de Labaret, pero sobre todo yo me dedico a la interpretación, que somos muchísimas más actrices las que hay, muchísimas más, con una diferencia, bueno, abismal, casi doblamos. Cuando estamos estudiando en las escuelas de interpretación, solo tienes que ver que por cada clase de 20 alumnas, y digo alumnas porque la mayoría somos mujeres, a lo mejor chicos hay 5, hay 6, o sea, la diferencia es muy grande. Y después, sin embargo, las obras sigue teniendo un elenco muy masculino, con mayor número, con mayores papeles para chicos que para actores que para actrices. Y esa realidad, sobre todo si se hacen clásicos, si tienes un repertorio de teatro clásico, que es maravilloso, que es valiosísimo, te encuentras que eso es así, o sea, que esas obras están escritas de esa manera y
y hay una diferencia brutal. Por eso es tan necesario que nos atrevamos, que tengamos espacio para poder escribir nuestras obras, para poder contar nuestras historias y para que se puedan ver. Todavía nuestra presencia como dramaturgas creo que sigue siendo minoritaria respecto a las obras escritas por hombres, aunque te digo que está cambiando porque nos empeñamos, porque estamos esforzándonos en que sea así, porque nos asociamos entre nosotras para apoyarnos y para que se cuenten historias con nuestra perspectiva, vistas desde nuestro punto de vista y rescatando personajes no solo femeninos, personajes femeninos, masculinos, o sea, pero desde nuestra propia visión, con nuestro propio lenguaje, ¿no? Y sigue habiendo una diferencia grande, pero el camino lo empezamos a recorrer y hay que seguir recorriéndolo y lo estamos haciendo. No nos podemos, o sea, ni nos podemos rendir porque no lo hacemos y nos queda todavía bastante por conseguir una igualdad, más o menos, ¿no? Una paridad en el número de representación, tanto en intérpretes como en directoras como en dramaturgas. Bueno, hablabas de esa diferencia y también en una de las últimas entrevistas que he podido escuchar tuyas, hablabas también de ese corte que hay en Despeñaperro para arriba, que cuesta llevar una obra de aquí de Andalucía fuera. ¿Por qué motivo? Es decir, una actriz como tú que, por lo que he leído, incluso nominaciones, has tenido hasta 8 nominaciones, si no me equivoco, a los premios Lorca, una actriz... Bueno, en espectáculos en los que he trabajado, no yo. Exactamente. Sí, por eso, pero espectáculos donde tú has trabajado, tu compañía también con ese renombre, ¿cómo cuesta tanto sacar de Andalucía un espectáculo, si vale? Mira, a ver... Me cuesta a mí, que soy una persona, aunque llevo muchos años dedicándome a esto, mi compañía la acabo de crear, como quien dice, y mi experiencia es que no se me abren las puertas a los circuitos, los programadores no me conocen, no soy una persona conocida, es un monólogo que también es muy difícil de distribuir y me cuesta como que no tengo funciones fuera de la comunidad andaluza, no lo he conseguido. También yo hago todo el trabajo, hago el trabajo de distribución, hago el trabajo de producción, es una compañía muy pequeña, o sea, soy yo con mi técnico, con Pepe, los que vamos de gira, y al final, o sea, para tener una empresa, una compañía que funcione realmente, o sea, que pueda tener un largo recorrido, son necesarios todos esos cargos de distribución, de personas de producción, porque si todo recae, debido a la precariedad en la que nos manejamos en el sector teatral, todo recae en la persona que dirige, que escribe, que interpreta. Es imposible estar peleándote y dedicando más horas a la distribución que a la propia creación, porque la distribución en sí es un trabajo muy duro que lo hacen personas que llevan muchos años en la profesión, que les cuesta muchísimo vender bolos. Cuanto más no me va a costar a mí, que soy, que me estoy distribuyendo a mí misma, y a veces no, nosotros somos los peores vendedores de nosotros mismos. Entonces, a mí personalmente me cuesta mucho, creo que a las compañías pequeñas, de pequeña producción, de creación propia, les cuesta mucho, a las compañías grandes que tenemos en nuestra comunidad, que hay algunas, no les cuesta tanto. Las avala su trayectoria, les avala recorrido, premios, una serie de condicionantes que yo como empresa pequeña no puedo competir, o sea, estoy en otro nivel, entonces a mí ni me echan cuenta, es que no existo. Y en Andalucía, dentro de Andalucía, a mí sacar el espectáculo fuera de la provincia de Sevilla es que igual, es que ni siquiera ha entrado en el catálogo de la red andaluza.
un espectáculo con buenas críticas, con una historia interesante, muy potente. No he entrado en el catálogo de la red andaluza, pero es que si entrara no me cogería nadie. Alejandro, no me cogería nadie, porque soy una pequeña empresa llamada Cristina Almazán, que no conoce nadie, que lleva un espectáculo pequeñito. Entonces, a ver, si tienes una compañía grande, por supuesto que sales, por supuesto que tienes ayuda y sales en gira y te vas a donde haga falta, claro. Te programan y te estoy hablando de compañías muy buenas con espectáculos buenísimos, o sea que no es una cosa de desmerecer para nada a otras compañías, simplemente que el hueco para las pequeñas compañías es inexistente, Entonces, a mí, como compañía pequeña, me cuesta salir, a otros compañeros a lo mejor no, pero a mí me cuesta mucho. Y después, en el caso contrario, trabajo en una compañía de Castilla-La Mancha, una compañía que se llama Teatro de Malta, avalada por premios, tiene premios más a uno de sus espectáculos sobre la obra de Gloria Fuertes. Pues esa compañía que se llama Teatro de Malta le cuesta horrores poder entrar en Andalucía con sus producciones. Horrores. Cuando se hartan de hacer giras por el resto de las provincias, de las comunidades españolas, en Andalucía les cuesta muchísimo entrar. Y tiene, en su última producción, en la que yo estoy, que se llama Al calor del cancionero, tiene a 2 actores andaluces, a Santi Martínez y a mí. Y aun teniendo a 2 actores andaluces, le cuesta entrar en Andalucía. Y es teatro, estamos hablando de teatro familiar, que eso sería para abrir otro capítulo en cómo se trata el teatro familiar y la repercusión que se le da y los cachés que tienen las compañías de teatro familiar, que son ridículos. Ridículos. Eso es otro apartado que podemos hablar en otro momento. Pues es complicado, es verdad, tal como dices, es complicado, pero bueno, como bien dice, hay todavía algunos sitios donde se puede ver estas obras, como este festival de Nostalgia del que hablamos. Es un buen escaparate, sí, y seguro que vais a tener muchísimo éxito. Lo recuerdo, miércoles 24 y jueves 25 de agosto, Labaret, canciones de taberna y relatos de ultramar. También he leído por ahí que en noviembre, con esta compañía que decías, con Teatro de Malta, estarás por La Rinconada, Al calor del cancionero. Exactamente. También estaremos pendientes de ello. Y como bien dijo la delegada de turismo anteriormente, en Giglón se pueden sacar las entradas e incluso estos 2 días, un poco antes de la función, se pondrán también entradas en la taquilla para que todo el mundo pueda disfrutar y pueda ver lo que hacéis y la maravilla que hacéis y el espectáculo que tenéis, Cristina, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Yo invito a la gente que tiene la oportunidad de poder asistir esos días a venir a ver el espectáculo, porque es conocer a una persona fascinante, ¿no? Y es poder escuchar una historia que nos suena tanto como la de la primera vuelta al mundo en boca de una mujer, en boca de una mujer que hizo lo mismo y escuchar también sus propias vivencias que son fascinantes, increíbles. La hazaña, porque esta mujer consiguió dar la vuelta al mundo pero disfrazada de hombre y pasó muchas penurias. La abandonaron en una isla de la colonia, en una colonia francesa en las Islas Mauricio cuando descubrieron que era mujer. Sobrevivió trabajando en una taberna y a mí me parece una historia fascinante que todo el mundo debería conocer. Pues queda dicho ahí esa invitación, como digo, 24 y 25, la semana que viene os podrán ver en Alcalá de Guadaira, en Nostalgia. Y Cristina, te doy las gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti. Y muchísimo éxito, que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias, Alejandro, te espero por allí, ¿eh? Perfecto, por allí estaremos seguros. Un abrazo, Cristina. Muy bien, un abrazo grande. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez. Y llegamos de esta manera a nuestra parte de los libros, a esas recomendaciones de libros que nos trae pues todas las semanas
José Juan de Librería Verbo. José Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Muy bien, ya aquí estamos esperándote otra semana más para, bueno, las dos últimas recomendaciones estábamos en un jardín, el jardín de aquel inglés, del jardinero inglés, la semana pasada con el asesinato en el jardín botánico y bueno, ¿qué nos trae esta semana? Pues te voy a decir una cosa, dadas las temperaturas que nos asolan, pues ahora nos vamos a trasladar un poco a la campiña inglesa, ¿sabes? Entonces, en la campiña inglesa, que es, digamos, el escenario donde transcurre esta novela, que el telón de fondo es la Primera Guerra Mundial. La novela es El regreso del soldado, de Rebecca West. Rebecca West, para quien no la conozca, es una autora, es una auténtica dama de las letras inglesas. Contemporánea y amiga de Virginia Woolf, de Doris Lessing, y conocida sobre todo por la saga de los Aubrey, saga que se llevó también a la televisión inglesa, y que ha tenido bastante éxito también. Y os traigo hoy esta novela, que es El regreso del soldado, que si la Primera Guerra Mundial siempre ha producido mucha literatura, y por ponerte ejemplo, nada más que recordar Adiós a las armas, de Hemingway, o Sin novedad en el frente, de Remarque, incluso la más reciente, la magnífica novela de Pierre Lemaitre, Nos vemos allá arriba, ¿no? Pues esta novela que os traigo hoy ya os digo, una pequeña obra maestra, una novela corta pero muy intensa. Esta muestra como pocas las consecuencias de la guerra a nivel psicológico. Entonces os cuento, estamos en una gran casa, como os decía, de la campiña inglesa, y ahí hay una mujer que se llama Kitty, que espera el regreso del frente de Chris, que es su marido. El matrimonio pues reside en la casa junto con Jenny, que es la prima de Chris. Esta última es la que nos va a narrar la historia. Jenny, que está enamorada de su infancia, de este capitán, de este soldado que está en el frente, pues anhela el regreso de su primo, pero su vuelta, sin embargo, es traumática, porque como consecuencia de las heridas en el frente, Chris sufre una amnesia que le ha hecho olvidar los últimos 15 años de su vida, no reconoce a su esposa y además está obsesivamente enamorado de una mujer que fue su primer amor, allá en la tierna juventud. Esa mujer, además, Margaret, que es ese primer amor que queda en su recuerdo, pertenece a un estrato social más bajo, no tiene el estilo y la distinción de su esposa, que es una gran dama de una gran mansión, pero sin embargo en su recuerdo permanece lo puro y lo inalterado de ese amor de la juventud. Entonces las tres mujeres deben tomar una decisión. Estas tres mujeres, tanto su mujer, este amor perdido de la juventud y su prima, tomar una decisión que es o dejarle seguir en el estado en el que ha regresado, en esa Arcadia feliz que le traslada a los años de la adolescencia, o intentar, entre comillas, curarle. Pero claro, la amnesia lo único que ha hecho es reavivar un sentimiento, y ese es el problema con el que se enfrentan en ese momento. Entonces, a través de la prima Jenny, pues se nos muestra el contraste entre los sentimientos puros, esas emociones no contaminadas que llegan desde aquella adolescencia, que están personificados en Margaret, en su primer amor, y después las convenciones sociales que tratan de imponerse a esos sentimientos bajo una capa de lujo y de elitismo clasista, que es la que representa Kitty, su mujer, ¿no? Entonces vemos ahí cómo un hecho traumático, por definición, como es la guerra, sirve paradójicamente como catalizador para que afloren sentimientos que de otra manera pues habrían quedado sepultados, ¿no? Entonces, ahí afloran precisamente, merced a ese trauma y esa amnesia, afloran esos sentimientos. La novela está escrita con un estilo impecable, ya digo que es una gran dama de las letras, un estilo cuidado, elegante, y normalmente no voy a desvelar el final, pero tiene un final a la misma altura de ese estilo y de esa narración. Me parece excelente, ¿eh? Bueno, no nos vas a develar final, pero sí, como siempre te pido,
desvélanos un trocito de ese libro que suena bastante bien y tiene bastante buena pinta. Está muy bien, además está magníficamente traducido por Andrés Barba, que es un magnífico escritor y un magnífico traductor también. Os voy a poner en situación para que veamos la primera reacción cuando se topa con la realidad, ¿no? Os pongo en el contexto. Este hombre aparece ingresado en un hospital de la Cruz Roja en Francia. Entonces hasta allí se traslada un primo suyo, un primo párroco, ¿no? Entonces esto es lo que le cuenta este primo a Jenny, a la otra prima, ¿no? Y le cuenta cuál es la situación. Entonces dice así: encontré a Chris en una bonita habitación orientada al sur, con otros 3 oficiales que parecían muy correctos. Estaba mejor de lo que yo esperaba, pero no parecía el mismo. En primer lugar, me saludó de una manera extrañamente efusiva. Parecía contento de verme y me dijo que no recordaba nada de su conmoción. Me informó, con los mismos modales de muchacho que podría haber utilizado hace 15 años, de que estaba enamorado de una chica llamada Margaret Allington, hija del hombre que regenta la posada de Monkey Island, en el Támesis. Me quedé boquiabierta. ¿Desde cuándo ocurre eso?, pregunté. Él se rió de mi sorpresa y dijo: desde que estuve con el trío Ambrose en Dorney, después de obtener mi título. De eso hacía 15 años. Yo seguía mirándolo, incapaz de creer aquella descarada confesión. Chris, le dije, sé que la guerra está generando que algunos de nosotros seamos muy laxos y no encontrarás a nadie más abierto de mente que yo, pero para todo hay un límite. ¿Puedo preguntarte qué dice Kitty al respecto? ¿Y quién diablos es Kitty?, preguntó sin comprender. Pues Kitty es tu esposa, respondí en voz baja pero con firmeza. Él se incorporó de inmediato y exclamó: yo no tengo esposa. ¿Ha aparecido alguna señora con el cuento de que es mi esposa? Porque sería una maldita mentira. Decidí zanjar el asunto con un agudo manejo del sentido común. Chris, le dije, es evidente que has perdido la memoria. Te casaste con Kitty Ellis en St. George, Hanover Square, el 3, o puede que el 4 de febrero de 1906. Él se puso muy pálido y preguntó: ¿en qué año estamos? Estamos en 1916, le dije, y volvió a desmayarse. Bien, pues ahí lo dejo con el capitán Baldry topándose con la realidad 15 años después. Pues sí, la verdad que, tal como nos lo has contado, tiene muy buena pinta ese regreso del soldado de Rebecca West. Y nada, sí, simplemente... magnífica novela y excelente Rebecca West. Si os puede servir El regreso del soldado para entrar en la literatura de Rebecca West, os lo recomiendo vivamente porque recoge todo el estilo de aquella época, esa literatura previa al posmodernismo de Virginia Woolf, y excelente. Pues muy recomendable. Ahí queda esa recomendación para estos últimos coletazos del verano, esa recomendación de lectura para esos últimos días de playa y esos días de playa que vienen en septiembre, y que vayan allí a Librería Verbo, a Calle Sierpe, que pregunten por ti y que adquieran este libro y todos los que hemos hablado en el programa anteriormente. Pues José Juan, ha sido un placer contar contigo una semana más y, por supuesto, te esperamos aquí para más recomendaciones y para que nos metas de nuevo en la lectura, ¿vale? Un placer como siempre, aquí estaremos, Alejandro. Un abrazo. Y para terminar el programa de hoy, relato de Natalia Carnales, a cargo de Joaquín Granero. La presa. Se despierta aturdido, confuso, pero de inmediato nota que no puede mover su cuerpo. El miedo se le dispara por su torrente sanguíneo y los latidos del corazón se le aceleran.
La desesperación comienza a hacer su trabajo y se retuerce de forma frenética. Parpadea varias veces, pero no logra recuperar la visión, que aún permanece borrosa. ¿Qué le sucedió? ¿Dónde se encuentra? Un hilo de saliva cae por la comisura de sus labios y se da cuenta de que tiene una especie de parálisis que sigue predominando en parte de su rostro. Quiere gritar, pero su voz no responde. Haciendo acto de toda su fuerza, estira sus brazos hasta zafarse de aquellas ataduras que lo sostenían. Ahora cae hacia la nada. Una suave red, esponjosa, lo sostiene y lo balancea con delicadeza para que el golpe no sea demasiado fuerte. Se quiere incorporar, pero es imposible. Se encuentra adherido a esa clase de malla de color blanquecino. Un ronroneo producto de la fricción de las extremidades de un cuerpo alerta al hombre que no está solo. Ahora, a corta distancia, puede observar con claridad a su acompañante. Sus 4 pares de patas se sostienen firmes en la seda, y los rayos de sol dejan ver un leve brillo en sus pelos negros y puntiagudos. Los apéndices que rodean su boca se saborean mientras lo mira con sus 8 ojos indiferentes. Es solo una presa. El hombre intenta gritar, pero ya es demasiado tarde. Detrás del cuerpo redondo y voluminoso del arácnido salen millones de crías que corren hacia él. Ya es hora de comer. Y hasta aquí el programa de esta semana. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Como siempre, muchas gracias a todos nuestros invitados, muchas gracias también a todos nuestros colaboradores. Por supuesto, gracias a la página de 50sound.com, que es la que nos presta todas las músicas del programa. Y muchas gracias por haber estado ahí una semana más en este podcast, La Cultura y sus Locuras, que es vuestro podcast de cultura. Hasta la semana que viene.